Bueno, muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Jaime. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a que me consideras pues una entrevista para que habláramos en nuestra clase de docencia en ambientes mediados por TIC de un tema que para mí siempre ha sido muy complicado y espero que en esa entrevista tú me ayudes a solucionar algunas dudas. Voy a comenzar con una primera pregunta, bastante simple además, y es, Ricardo, ¿usted cómo evalúa? Bueno, Jaime, yo evalúo siguiendo, primero que todo, algunas rúbricas ya estipuladas. El colegio, por lo menos en el cual laboro, nos ofrece o digamos que nos exige cumplir con tres, digamos, rúbricas o con tres, digamos, datos importantes que debemos de extraer del estudiante, que es la parte, por ejemplo, cognitiva, procedimental y actitudinal. Digamos que nos regimos en esa parte de evaluación, ya nosotros obviamente somos los encargados de elegir cómo evaluarlo. Y digamos que eh, se supone que toda la parte de talleres, la parte de trabajos, la parte de quizzes iría en la parte cognitiva, que representa el saber del estudiante. Todo lo que tiene que ver con las evaluaciones o, por ejemplo, prácticas de laboratorio, iría en la parte del saber hacer, que sería procedimental, y finalmente la parte de la persona del estudiante, cómo es, si respeta a los estudiantes, si respeta al docente, eh, si tiene una buena actitud frente a las clases, iría en la parte actitudinal. La institución en la que laboro da un mayor porcentaje a la parte procedimental, es decir, en el saber hacer. De ahí sigue la parte del saber y por último un porcentaje menor a la parte actitudinal. Y como le digo, a ver, ¿cómo evalúo yo? Trato de ser diverso en la medida de lo posible. No siempre de pronto solamente una evaluación escrita. Digamos que también trato de buscar una sustentación oral o un taller ya sea en parejas o ya sea individual. Eh, y digamos que también hago lo posible para diversificar esa manera. mm, lo importante, tratar de identificar si el estudiante sabe o no sabe. A veces es un poquito complejo, ¿cierto? A veces con esto, por ejemplo, de la pandemia, uno no sabe a veces si el estudiante fue ayudado, ¿cierto? Fue ayudado por otra persona. Algo que sí me di cuenta, que puedo decirlo aquí, y es que de pronto sustentaciones orales es un poquito más objetivo en este proceso de evaluación porque me permite dialogar con el estudiante, me permite observar de pronto sus vacíos que tiene o también pues si verdaderamente pues conoció bien el tema. Entonces, en pocas palabras, esa es como el resumen, como yo evalúo, siguiendo la rúbrica del colegio y tratando de ser diverso en el momento de evaluar al estudiante. Mira, la segunda pregunta tiene que ver mucho con gran parte de la manera como me mostraste eh, la manera de evaluar. La pregunta es, ¿por qué evalúas de esa manera? Supongo que entre otras cosas está pues, un protocolo de evaluación para todo el colegio, pero entonces en tu caso personal, ¿qué es ¿cuál es la manera mejor de evaluar un muchacho que estudia contigo matemáticas? Ok, pues digamos que por la misma experiencia, digamos que universitaria, eh, pude darme cuenta que en términos matemáticos la práctica era indispensable. Eh, si yo quiero decirle a un estudiante cómo, primeramente, cómo tú estudias esta área, pues lo mejor es que practiques y hagas muchos ejercicios. ¿Por qué razón se diferencia una universidad de un colegio en términos de talleres, hablando? La universidad te da un taller de 100 preguntas. El colegio solamente te da uno de 10. Pero ¿por qué tú sales bien preparado de la universidad? Es por esa razón. Es porque cuando tú te estás preparando,
te mandan ese taller, obviamente de ese taller te van a evaluar, pero entonces tú ves diferentes posibilidades de realizar un ejercicio, ¿cierto? Y si no sabes la respuesta en una, pues entonces ahí está la parte de investigar, de buscar, de preguntar, ¿cierto? Y en el momento de realizar una evaluación, tú evalúas a un muchacho que ya ha estudiado una mayor gama de posibilidades del mismo ejercicio. Entonces, llego a la conclusión y digo que el hecho de, por ejemplo, antes de realizar una evaluación, ya sea escrita, ya sea oral, y ya voy a decir otras que he optado, eh, sí es importante entonces guiar al estudiante con, digamos, un formato de muchas preguntas, muchas, ¿sí? El hecho de que haya muchas preguntas no es negativo, para nada, ¿cierto? Ahora, y cómo, por ejemplo, esa es la mejor manera que yo, por ejemplo, puedo asegurarme que el estudiante tenga la posibilidad de prepararse bien. Y en el momento de evaluar, por ejemplo, de, cómo, de esa parte evaluativa, pues entonces uno puede, digamos, como hasta tomar del mismo taller evaluativo, desde el mismo taller que se le envió, preguntas pueden ser las mismas, ¿cierto? Como son muchas, hasta yo puedo decirles, miren, estudien ese taller que si bien son muchas preguntas, de ahí voy a sacar una o dos. Entonces eso obliga al estudiante, por ejemplo, a estudiar y a realizar en la medida de lo posible todas las preguntas para poder, por ejemplo, sacar una buena nota, porque pues ya me avisó, va a salir una de ellas, va a salir dos de ellas, pues yo procuro hacerlas todas, ¿cierto? Entonces, Sí. voy por ese lado de la práctica, y si me enfoco mucho a la parte matemática, eh, sí podría optar por el método universitario, el método que exige al estudiante, digamos, hacer muchos ejercicios. Entre más, pues obviamente mejor, ¿cierto? Sí. Bueno, Ricardo, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la actitud frente a la evaluación? Tengo claro que ya tienes una intención tuya frente a cómo evaluar. Hay una posibilidad, por ejemplo, de bueno, motivar a los estudiantes desde un punto de vista de una educación superior, y eso es muy bueno. Nosotros también de alguna manera lo hacemos. Bueno, el estudiante, ¿cómo asume eso? ¿Cuál es la actitud del estudiante frente a ese modelo tuyo de evaluar? Bueno, digamos que en principio es positiva, porque uno habla con ellos y les dice, mire, vamos a utilizar este método, ¿cierto? De una vez el método, hasta les ofrezco talleres que yo tenía de la universidad, que los trabajé en la universidad, se los envío también a ellos, ¿no? Con él, obviamente, les digo, listo, muchachos, vamos a subir un poquito el nivel, listo. Y ellos lo toman positivamente porque, digamos, de principio saben que es para su bien, ¿sí? De principio saben que eso puede potenciarlos. Y sobre todo a los grados que doy, que sí son grados que se enfrentan rápidamente a un ICFES. Entonces, hay momentos que probablemente ellos sientan ese rigor, sientan ese peso. Y cuando ellos sienten ese peso, ha pasado el caso de algunos estudiantes en los que de pronto dicen, profe, eso está demasiado duro, profe, de pronto hay muchos ejercicios, tenemos muchas cosas que hacer. Y sí hay un poquito de, de de quejas con respecto a esto, ¿sí? Entonces, de alguna manera tengo que regular eso, de alguna manera tengo que no necesariamente subir mucho el nivel, subir mucho la exigencia, ¿cierto? Porque sé en qué nivel están. Entonces, pero sé que muchos que de pronto estén un poco más adelantados, estudiantes que les guste también mucho la materia, les va a servir muchísimo. Les va a servir muchísimo y los va a potenciar mucho más. Entonces, de alguna manera, sí hay esos niveles, el estudiante, digamos que lo acoge bien, hay cosas que trabajar, siento que hay cosas que trabajar, por ejemplo, en este método de evaluarlos, no siempre es así. O sea, yo digo, listo, método universitario, pero no siempre es así. Hay momentos en los cuales no necesariamente trabajamos en material universitario,
sino materiales que como tal hay guías y libros y editoriales que mandan precisamente para 11, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que hay que regular esa parte, eso también es trabajo nuestro de docentes, ver el material, ver la calidad de material que nosotros les estamos entregando a ellos y digamos que mi actitud frente, por ejemplo, a la evaluación, frente a una nota, si bien he adquirido una nueva actitud con esto de la maestría, ya que hemos leído algunos otros autores que dicen que la calificación no debe ser un número, ¿cierto? No debemos como decir, Camila es un 5 y Andrés es un 3, ¿cierto? Es un poco complejo, de esto se ha hablado mucho, muchos autores han hablado de esto, y estoy de acuerdo con aquellos que dicen que evaluar más que todo tiene que ir enfocado a habilidades para la vida y evaluar bien, que es más que todo extraer o tratar de sacar lo más relevante del estudiante, no cosas que de pronto él mismo pueda decir, esto no me sirve para la vida, sino cosas que de pronto, que lo que evaluemos, veamos que sí sea algo que potencie sus habilidades y que dentro de ese potencia sus habilidades esté también quizá enfrascado en la práctica, porque por lo menos también soy docente de física y doy laboratorios de física y en ese campo en el cual hacemos laboratorios me doy cuenta que es más lindo el aprendizaje, es más lindo cuando el estudiante hace con sus manos algo y lo comprueba. Y ahí uno nota, ve, qué bacano esto, qué bacano, digamos, cómo el estudiante puede aprender ese tema y lo puede demostrar. En todo caso, en resumen, con respecto a esa pregunta, la actitud de los estudiantes, bueno, positiva, por momentos sienten un poquito el peso. Y con respecto a lo que yo veo de la evaluación, sí estoy de acuerdo con aquellos autores y con aquellos estudios investigativos que dicen que los docentes sí, digamos que su método evaluativo tiene que estar enfocado a habilidades para la vida. Bien, me recuerdas muchas, la última parte de tu respuesta. Creo que uno de los dos de los vídeos que estaban pues como parte de la información que teníamos como que administrar, ¿cierto? Y me parece pues como muy vital. Yo tendría algunas preguntas, pero no tenemos tiempo. De todas maneras, esta discusión me parece muy importante sobre, bueno, el hacer, pues el hacer como parte de un modelo evaluativo, por ejemplo, ¿cierto? O el saber hacer, mejor dicho. Bueno, ¿usas tecnología en estas evaluaciones, Ricardo? Yo diría que sí, ¿sí? El hecho de la pandemia me ha obligado a utilizar, a buscar algunas, digamos, hablemos de aplicaciones matemáticas y simuladores en física. Yo considero que en algunos, no en todas, los temas que he tenido que dar, he usado algunas, por ejemplo, cuando vemos gráfica de funciones, ¿no? Entonces resulta que hay una calculadora graficadora que permite graficar una función cualquiera que sea y de alguna manera ha ayudado mucho a dar ese tema, porque el estudiante lo hace en el cuaderno y utiliza, ellos ya aprendieron a usar la herramienta, utiliza la herramienta para verificar si lo que hizo en el cuaderno esté bien. Y tiene tantas, digamos, beneficios porque ahí en la parte gráfica yo o el estudiante se puede dar cuenta de muchos detalles, ¿cierto? De cosas exactas, como lo es la matemática, que de pronto en el cuaderno él no puede tener esa información, esos datos. Entonces, he migrado a estas tecnologías, la respuesta es sí las utilizo, y puedo nombrar algunas de las que más me han servido mucho, que tiene que ver con graficadoras matemáticas como GeoGebra, pero también otras como por ejemplo software de geometría. Yo sé que GeoGebra también lo puedo usar para geometría, para hacer gráficas y triángulos y eso, pero también hay otras herramientas que me han gustado mucho, que me he cautivado mucho con ellas, como Microsoft Mathematics, que me permitió, por ejemplo, a los estudiantes que ellos permitieran demostrar, por ejemplo, la solución de un triángulo rectángulo y no rectángulo,
el software les permitía saber cuánto vale este lado, cuánto vale este lado y cuánto vale este lado y cuánto valen sus tres ángulos internos. Entonces es chévere porque de alguna manera no necesariamente ellos tienen que tener al profesor para decirle que ese proceso que hizo en el cuaderno está bien, sino el mismo simulador le está dando la respuesta, le está dando la información, generando un poquito digamos que de independencia, ¿cierto? En ellos. Y digamos que el solo hecho de migrar a la parte virtual, usar Zoom, usar Google Classroom, plataformas interactivas, digamos, plataformas para poder subir trabajos, en la parte de simuladores, a mí me ha parecido muy bonito el hecho de encontrar un simulador que te haga lo que hace, lo que debería ser la ciencia, por ejemplo, de caída libre. Un simulador que te diga, sin necesidad de hacerlo con tus manos, sino que él mismo te diga, mira, si tú le cambias la masa, si tú le cambias, por ejemplo, la misma gravedad, o no necesariamente la gravedad, sino que si tú le cambias el peso, o si tú cambias el resorte, o si tú cambias muchos parámetros, hiperparámetros que tú puedes cambiar, y eso te da una respuesta de lo que debería pasar en la realidad. Me parece vital, me parece valioso, me parece que el estudiante se entretiene un poquito más con esta parte de la tecnología usada para enseñanza, usada para verificar conceptos, y falta. Yo finalmente en esto de la tecnología puedo decir que falta explorar. Yo sé que hay muchas herramientas que pueden ayudarnos, que pueden colaborarnos, pero a medida del tiempo me he ido dando cuenta de cuál usar, de cuál podría ser mejor que otra o así. Pero eso ha sido un descubrir, ¿cierto, Jaime? Esto ha sido, y poco a poco me he dado cuenta de ese descubrir y pues digamos que me siento contento, me siento digamos que contento, pero digamos que todavía en ese proceso digamos, de tecnificar un poquito más la enseñanza. Sí, me parece muy bien, hombre, muy útil, ¿no? Y no se preocupe por la gravedad, debe cambiarla, por ejemplo, la gravedad de Marte. Finalmente Exacto. es una de los que, desde nuestros propósitos humanos para los próximos 50 años, van a tener que estar acostumbrados a hacer cálculos de ese tipo. Bueno, y finalmente, Ricardo, ya me dijiste que utilizas esas herramientas y la pregunta dice, bueno, ¿cómo la utiliza? Y recuerdo, pues, un énfasis que nos hacen en investigación y es el cómo es una metodología. ¿Por qué no cuentas, por lo menos con alguna de las herramientas que utilizas, cuál es la metodología que utilizas para que los niños aprendan a utilizar esas herramientas? O en general, si quieres. Ok, pues digamos que, a ver, hablemos un poquito yo hoy he estado hablando con los estudiantes de esa herramienta, por ejemplo, una herramienta que es un simulador, por ejemplo, es un simulador que lo usa la Universidad de Colorado en Estados Unidos y lo creó esa universidad y se llama simulador PET, PET Simulation. Entonces, resulta que yo te voy a contar una experiencia que tuvimos con un tema que se llama lanzamiento de proyectiles, ¿no? Entonces, resulta que hay unas ecuaciones que ayudan a decirte a ti o que te dicen eh, cuál es la distancia a la cual cayó el proyectil, ¿cierto? Hay una ecuacioncita que te dice y te permite calcular esa distancia. Entonces, el objetivo era calcularlo, listo, les daba 5 metros. Ahora sí, vamos al simulador y nos permitía colocar un blanco, o sea, una cosita donde va a caer la bala. Entonces, listo, chicos, coloquemos donde les dio su cálculo. Y luego dispara el cañón. Había una opción de un botoncito que disparaba como tal el cañón. Si cae, obviamente la bala ahí donde predijo que cayera, pues donde le dio sus cálculos, pues listo, ya está bien el ejercicio. Era, digamos, interactivo, era divertido porque se podía colocar personas en el cañón, balas, se podía colocar pianos, ¿cierto? Muchas cosas que permitía comprobar, por ejemplo, ese dato de cálculo. Entonces, esa fue, digamos, una experiencia. La simulación está para usarse porque, digamos, el simulador tiene todo. El simulador tiene lo que le decía, tiene para cambiar los parámetros. Por ejemplo, la masa de la bala. Por ejemplo, la gravedad a la cual deberíamos estar, que pues obviamente la trabajábamos con la de la Tierra, que era 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué más podríamos variar? Por ejemplo, la resistividad, que por ejemplo en nuestro caso
en el caso del colegio trabajamos con resistencia cero, ¿no? Pero en realidad el aire tiene una resistencia que algo afecta. Entonces, bueno, esos hiperparámetros uno se los daba porque el mismo ejercicio que yo les ponía, pues ya tenía los datos para que ingresara ahí en el simulador. No es más que realizar los cálculos y verificar esa parte. Digamos que es como una experiencia entre tantas experiencias que he tenido, ¿cierto? Ya le conté lo de GeoGebra. A mí GeoGebra me parece espectacular. De hecho, lo enseñan en las universidades, pero entonces, ¿por qué no migrar un poquito o tomar esas herramientas que ellos van a ver? Por ejemplo, para los que estudian ingeniería, para los que empiezan a estudiar ingeniería, bajárselas acá al colegio, ¿cierto? Entonces, para que cuando ellos vayan digan, no, yo ya aprendí a hacer esa herramienta, les ahorra tiempo, les ahorra un poquito de tiempo al aprender a usar. No pasa lo mismo que me pasó a mí, que me tocó entrar y aprender apenas a usar esas herramientas, que me gasta tiempo, ¿cierto? O sea, es un tiempo de alguna manera que yo ya lo tengo ganado y que lo puedo utilizar de alguna manera para potenciar lo que es gráficas de funciones y más cositas, por ejemplo, más, ¿cómo lo digo yo? Como más funciones que tiene la herramienta. Porque cuando ya vine a darme cuenta de GeoGebra, se ha podido hacer esto, o se ha podido hacer esto, y yo no sabía, ¿cierto? Entonces, qué bacano es ayudarlos a los estudiantes de pronto a que ellos aprendan. No solamente yo mostrarles que, mire, yo aprendo, yo sé usar GeoGebra, yo sé usar el simulador, no, que sean ellos, que se apropien también de estas herramientas. Esa sería como la experiencia que tuve o varias experiencias que he tenido con ello, con ello. Bueno, Ricardo, no, me parece que es muy fructífero. De todas maneras, simplemente como para terminar, en este nuevo modelo, ¿cierto? Porque finalmente la evaluación ha cambiado. Como una cosa corta, para terminar, tú estás demostrando eso en tu colegio, pues, de alguna manera, y seguramente muchos docentes también lo están haciendo actualmente. Sin embargo, dame entonces, para vos, ¿cuál sería un nuevo concepto de evaluación? Por fuera del tradicional, de la calificación de la nota, el bueno, el malo, el regular, etcétera, ¿qué sería? Bueno, un nuevo concepto de evaluación. Eh, estamos hablando, podríamos estar hablando de destrezas, ¿sí? Podríamos estar hablando de, digamos que el mismo esfuerzo evidenciado, digamos, por el mismo estudiante, porque pues sí, si hablamos de destrezas, para mí eso es evaluar. Y no necesariamente decirle, bueno, esa es su nota, no, sino que ya en el proceso educativo poder identificar las facultades que el estudiante adquirió durante el proceso, sin necesidad de darle una nota, ¿cierto? Sino más bien de darnos cuenta de que el estudiante, qué tanto, digamos que aparte de lo que uno quería que él sepa, ¿qué más pudo conocer? Porque un estudiante, por ejemplo, pudo haber conocido el tema de caída libre de esta manera y pudo haberse quedado en lo que yo le di, pero otro estudiante me resultó con otras cosas importantes, cosas que ni siquiera yo tenía pensado enseñarles, pero salió con eso. Resulta que yo tuve un estudiante o tengo un estudiante que es así, que le estoy dando ese tema y me resulta que me sacó otra ecuación que también se puede hallar lo mismo, pero con otra ecuación, por ejemplo. Y resulta que ambas funcionan. Entonces, si voy a la parte evaluativa, me iría por también conocimientos, no solamente los conocimientos que imparto, sino los derivados. Y de ahí parto de lo que también diría Julián de Subiría, aprender a enseñar a pensar al estudiante, que el estudiante por sí mismo se dé cuenta de otras cosas. Entonces, para mí, eso es más bonito y más productivo también, que el estudiante piense por sí mismo, que el estudiante se dé cuenta de otras cosas que no necesariamente el profesor tuvo que habérselas dicho, sino cosas que de pronto él pueda unir
como unir cabos, como unir con conceptos y conocimientos que demuestren esa destreza y que al demostrarlo, nosotros los docentes nos demos cuenta que ese estudiante, digamos que está siguiendo un proceso satisfactorio, ¿cierto? Y yo creo que con eso pues es suficiente o más que suficiente, bueno, porque aparte de lo que se le está dando, está produciendo más cosas, está siendo crítico, por ejemplo. Qué lindo tener un estudiante crítico, un estudiante que también analice las cosas, analice la información que se le está dando. Entonces, pues también nosotros debemos de tener en cuenta eso en el proceso evaluativo. Entonces me quedo con la palabra destrezas. ¿Sí? Bueno, Ricardo, ha sido un placer haber hablado contigo de este tema. Tienes una experiencia muy vasta y de conceptos que me parecen a mí muy claros y la práctica obviamente te ha dado una gran experiencia. Te agradezco mucho porque has compartido un gran conocimiento conmigo y seguramente nuestros compañeros y otros que vean esta entrevista lo van a aprovechar muchísimo. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Ricardo. A usted, Jaime, muchas gracias por la entrevista y por hablar de estos temas que me parecen también importantes. Bueno, Ok, hasta la una próxima. feliz tarde. Chao.